Gracias, Julito, por la introducción y por tu oración. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Estamos contentos de estar en la casa del Señor? Hoy no los voy a invitar a la adoración, pero sí los quiero invitar a la palabra del Señor. Antes de entrar a nuestro texto de esta noche, me gustaría repasar brevemente lo que estuvimos viendo en estas últimas semanas, debido a que no nos reunimos lo que no nos reunimos la semana pasada. Me gustaría aprovechar para poder justamente repasar lo que estuvimos viendo en estas últimas, penúltimas lecciones. Me gustaría brevemente comenzar con la lección 43, donde Oscar nos llevó a través de la obra salvadora del Padre, resaltó algunos puntos importantes sobre este hecho, de que el Padre envió a su Hijo, castigó a su Hijo, resucitó a su Hijo entre los muertos y exaltó a su Hijo. Y testigo de eso somos de lo que acabamos de escuchar, de Hebreos, que acaba de leer Julio, que se sentó a la diestra de Dios y ahora reina. Pero eso también, nuestro hermano Oscar nos recordó que conlleva así un llamado para el hombre, que el hombre está llamado a arrepentirse, a creer en Dios y creer en el Hijo para venir a salvación y perdón de sus pecados. Lección 44, el pastor Samuel nos llevó a través de la primera parte de esta serie de la obra salvadora del Hijo, que trataba sobre la naturaleza de la obra del Hijo. Estuvimos viendo 3 puntos importantes en esta lección, tales como la esencialidad de la obra del Hijo, la disposición del Hijo de cumplir el plan que el Padre preparó desde antes de la fundación del mundo, y también estuvimos viendo la singularidad de la persona y obra del Hijo. Fue uno de los puntos donde más se enfatizó la lección. Así que lección 43 y 45 nos llevan a la lección del día de hoy, la obra salvadora del Hijo, la segunda parte de esta serie o de este tema que trata sobre la obra consumada del Hijo. Es aquí donde entramos a nuestra enseñanza del día de hoy. Estaremos viendo la obra de Cristo en la tierra, una obra con implicaciones terrenales y eternas. Así que vamos a estar leyendo del ministerio de Cristo aquí en la tierra desde Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 22. Así que les pido que abran su Biblia a Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 22. Leemos lo siguiente. Jesús llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró a la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Oramos. Señor, entramos ante tu presencia gracias a Cristo para pedirte, Señor, que sea Él relevado, Él visto en este pasaje. Su obra aquí en la tierra con implicaciones eternas, implicaciones espirituales. Señor, guíanos a través del ministerio de Cristo en la tierra, ese ministerio perfecto, ese ministerio, Señor, que nos lleva mediante el perdón de nuestros pecados a ti, y que sigue, igual que como escucharon la audiencia por primera vez estas palabras, teniendo efecto el día de hoy y por la eternidad. Señor, que sea tu palabra expuesta, tu espíritu guiando a tu siervo, Señor, para llevar tus verdades, llevar tu palabra y edificar a tu iglesia. Señor, ayuda a que este texto nos muestre la hermosura de Cristo para amarle más, conocerle más y vivir conforme los estatutos que Él ha puesto para con nosotros, encontrar descanso en Él, descanso para nuestra alma y un propósito de existencia que es glorificarte y adorarte a ti y vivir como Él vivió. Señor, ayúdanos a, mediante esto, ver la obra consumada de Cristo y las implicaciones y la respuesta que demanda de nosotros. Gracias, Señor. Es en el nombre de tu Hijo Jesús que te exaltamos y te adoramos a ti, Señor. Amén y amén, Señor.
A la luz de este texto me gustaría primero dar un poco de trasfondo para que entendamos cómo es que llegamos acá, lo que acabamos de leer en Lucas capítulo 4. Así que me gustaría justamente hacer eso. Acababa de ocurrir algo bastante significante en el ministerio de Cristo. Si nosotros vamos un capítulo anterior a Lucas capítulo 3, aunque vamos a estar yendo ahí en un momento, me gustaría que primero vayamos a Mateo capítulo 3, versículos 1 al 3. Aquí son los inicios del ministerio de Cristo. Encontramos a un hombre, a Juan el Bautista, anunciando justamente la venida del reino del Mesías. Mateo capítulo 3, versículos 1 al 3. Juan el Bautista dice esto: en aquellos días Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este Juan es aquel a quien se refirió el profeta Isaías cuando dijo: voz de que claman en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Juan el Bautista dando luz de lo que iba a ser el pronto ministerio de Cristo. Lucas capítulo 3, versículos 4 al 6, vemos quizás un relato no tan en detalles como el de Mateo, pero en sí las mismas palabras y siguiendo fiel al capítulo 4, del cual vamos a estar viendo en el mismo Evangelio de Lucas, dice lo siguiente sobre este hecho también. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías: voz de que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Todo valle será rellenado, y todo monte y collado rebajado. Lo torcido será recto, y las sendas ásperas se volverán caminos llanos, y toda la carne verá la salvación de Dios. Juan está anunciando la venida y el comienzo del ministerio de Cristo en la tierra. Todos los que los profetas del Antiguo Testamento habían dado luz o habían dado conocimiento, quizás destellos o incluso profecías claras del Mesías, se estaba cumpliendo delante de sus ojos. Juan mismo, al finalmente ver al Mesías, dice: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con estas palabras increíbles, Juan estaba dando un testimonio de la obra salvífica que Jesús iba a llevar a cabo por los suyos. Con estas palabras tempranas en el ministerio de Jesús, proclamando al Mesías prometido, él ya estaba aludiendo a lo que iba a ser la culminación del ministerio de Cristo, que iba a ser su muerte de expiación por los suyos. Pero seguimos viendo el relato mismo en Lucas capítulo 3, versículos 21 al 22. Vemos el bautismo de nuestro Señor. Me gustaría que podamos también leer este pasaje, Lucas capítulo 3, versículos 21 al 22, el bautismo de Jesús. Dice la palabra del Señor: y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Bajo las palabras de Juan el Bautista, proclamando la venida del Cordero de Dios, y el relato del cual acabamos de leer ahora, el bautismo de Jesús, me gustaría que con estos dos eventos tengamos lo siguiente en mente. Ahora, son tres eventos sumamente importantes. Estos relatos se relacionan explícitamente con el ministerio de Cristo. En primer lugar, acabamos de ver lo que Juan mismo había testificado sobre el Cristo, sobre el Mesías, que lo había llamado el Cordero de Dios. Pero si seguimos leyendo de Juan capítulo 1, 29 y 30, estos dos versículos, vemos un destello más claro de este Cordero. Dice: el Cordero que quita el pecado del mundo, y este, dice Juan, es aquel de quien yo dije: después de mí viene uno que es antes de mí, porque era primero que yo. Hablando de la deidad eterna de Cristo. En el versículo 34 de Primera de Juan, capítulo 1, perdón, del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 34, dice: y yo lo he visto y dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ya desde una etapa temprana se está proclamando la deidad del Mesías, quién es el Mesías, su atributo eterno y lo que iba a ser su obra salvífica. Ahora, entrando al pasaje que acabamos de leer sobre el bautismo de Jesús, también hay un par de cosas que son sumamente importantes. Al ser bautizado, el Espíritu Santo desciende sobre Cristo para capacitarlo en el ministerio que iba a llevar a cabo.
Y en el capítulo 4, que es nuestro pasaje central que leímos recién, vamos a estar viendo las implicaciones de una manera más tangible con respecto a lo que esto significa. Aparte de que el Espíritu Santo desciende sobre Jesús, vemos que también se escucha una voz de Dios. Dios habla sobre Cristo, sobre el Mesías, para que no hubiera duda de que Cristo tendría la aceptación y el respaldo del Padre en su ministerio. Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Hermanos, aquí nosotros vemos una clara imagen de la Trinidad de Dios en el punto inicial del ministerio de Cristo. Vemos a Cristo el Salvador, el Espíritu Santo descendiendo para capacitar a Cristo y Dios mismo avalando este ministerio. Una hermosa imagen de la Trinidad uniéndose en favor a la obra de Cristo. Seguimos leyendo capítulo 3 después del bautismo de Jesús, ya casi llegando al capítulo 4. Dice la Escritura que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el mismo Espíritu al desierto por 40 días, donde él sería tentado también por el diablo. Jesús vence la tentación de Satanás y finalmente llega a Nazaret, a donde había sido creado. Y es aquí donde llegamos a capítulo 4, versículo 16 al 22 que acabamos de leer. Pero me gustaría enfocarme más en los versículos 18 al 19, en primer lugar. Si leemos nuevamente capítulo 4 y estos dos versículos, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, hablando Cristo, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Aquí Jesús está citando de diferentes pasajes del profeta Isaías. Él hace una recopilación para leer estas palabras, leer de las Escrituras, y él específicamente lee de Isaías 61, versículos 1 al 2, Isaías 42, del 6 al 7, e Isaías 58, versículo 6. Así que estas son las palabras que acabamos de leer, que Cristo lee en la sinagoga. Ahora, en este pasaje nosotros podemos ver también con mayor claridad la función y el propósito del Espíritu Santo en la vida y ministerio de Cristo. En el capítulo 3 nosotros habíamos visto cómo el Espíritu Santo desciende sobre Cristo, pero ahora nosotros entendemos la importancia, vemos el propósito. ¿Y cuál es? Bueno, el pasaje mismo que acabamos de leer en capítulo 4 nos deja clara cuál era el propósito. Cristo mismo dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, para proclamar la libertad a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. El Espíritu Santo es quien guiaría y quien iba a empoderar a Cristo en su ministerio. Lucas deja claro también esto en Hechos, capítulo 10, versículo 38. Él mismo dice o escribe: como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí Lucas también deja claro en Hechos el ministerio mismo que Jesús acababa, o más bien las palabras mismas que Jesús acababa de leer en Lucas capítulo 4, que el Espíritu Santo con poder estuvo ejerciendo la función de respaldar, empoderar y guiar a Cristo en su ministerio. Ahora, me gustaría que podamos también profundizar un poco más sobre lo que cada una de estas obras significa, de las cuales acabamos de leer, debido a que tienen implicaciones tanto aquí en la tierra, pero también eternas y espirituales. Así que vamos a estar viendo qué es lo que significaba cada una de estas cosas que Cristo acababa de leer del profeta Isaías en el capítulo 4. En primer lugar, anunciar el Evangelio a los pobres. Si nosotros leemos los Evangelios, podemos claramente ver cómo Cristo alimentó a las masas, cómo estuvo entre los pobres, cómo estuvo entre los pecadores, pero no limitó su ministerio
solo a suplir sus necesidades. Él no fue solamente un Mesías en el cual quería satisfacer los deseos o las necesidades terrenales del pueblo. Él quería traer mucho más, como nosotros vamos a estar viendo en este pasaje. Desde el comienzo de su ministerio, Jesús llamó a que todo hombre se arrepintiera. Esto claramente se ve expresado en Marcos capítulo 1, versículo 15. Jesús mismo dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Aquí estamos viendo Cristo expresando su propósito explícitamente de llamar a los hombres pecadores a que se acercaran y a que reconocieran que el reino de Dios se había acercado, que el Mesías prometido, que las escrituras que ellos tenían, del cual apuntaba un Mesías, estaba entre medio de ellos. Por eso es que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Había llegado el tiempo en el cual Cristo iba a iniciar su ministerio y Él comienza con estas palabras, diciendo justamente que el tiempo ya se ha cumplido. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio encarnado, Cristo mismo. Cristo no buscó solamente suplir las necesidades de hombres terrenales pobres, hombres que no tenían dinero u hombres que no tenían propiedades. Más bien, Él quiso suplir la necesidad de hombres que eran espiritualmente pobres, hombres en necesidad de un Salvador. Es por eso que Cristo mismo en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 3, Él dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Fíjense cómo dice bienaventurados los pobres en espíritu, no pobres financieramente o pobres terrenalmente, sino pobres en espíritu. Pero bienaventurados porque estos hombres que buscan suplir una necesidad espiritual en Cristo, bienaventurados son porque la van a encontrar. Cristo dice, de ellos es el reino de los cielos. Cristo se presenta como el Mesías prometido, se presenta como el Salvador del mundo que venía a darle esperanza a hombres y mujeres que estaban en bancarrota espiritual. Así que vemos dos aspectos de anunciar el Evangelio a los pobres. Sí es verdad que Cristo alimentó a las masas, es verdad que Él suplió necesidades, pero ese no fue su propósito principal. Eso era simplemente cosas que debían apuntar al Mesías, que cuando las personas vieran esto, los llevara a buscar más de lo que Cristo simplemente les ofrecía terrenalmente, más bien lo que le ofrecía espiritualmente, una bienaventuranza para que ellos, mediante Él, pudieran llegar al reino de los cielos, al perdón de pecados y a una vida eterna que solamente el Mesías prometido podía ofrecer. Pero también Cristo dice que vino para proclamar libertad a los cautivos, el segundo aspecto. Acabamos de ver las obras que Cristo hizo en la tierra, o sea, su ministerio terrenal. Nosotros también sabemos que Cristo dio libertad a hombres poseídos por demonios y que sanó a hombres enfermos que incluso habían traído sobre ellos juicio divino. Pero también vemos una implicación espiritual al Cristo decir proclamar libertad a los cautivos. Aquí Lucas, al citar las palabras de nuestro Señor, para libertad, él usa la palabra griega conocida como apesis o aphesis, que significaba libertad. Aphesis se usa en reemplazo de la palabra libertad. Y esta palabra en griego, aphesis, que se dice proclamar libertad a los cautivos, significa perdón. En otras palabras, Cristo aquí está diciendo que Él vino a traer perdón a los cautivos, para proclamar perdón, libertad a los cautivos. Hermanos, esto se ve claramente expresado en el mismo ministerio de Cristo, en Mateo 9, versículos 1 al 7, donde Jesús perdona a un hombre paralítico. No hace falta leer el relato de Mateo 9, 1 al 7. Sabemos bien quizás este relato en donde un hombre atraído por sus amigos
se le presenta al Señor y el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Los escribas que quizás estaban ahí o estaban a su alrededor empiezan a murmurar o a pensar mal sobre Cristo. Y Cristo en versículo 4 dice lo siguiente, Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? Porque es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y levantándose, el paralítico se fue a su casa. En este hermoso relato nosotros vemos cómo Cristo le da libertad, le da perdón espiritual a un hombre. Pero también vemos otra implicación, que Cristo estaba cumpliendo también un deber en la tierra en donde Él acababa de sanar un hombre paralítico. Uno podría incluso decir que nosotros aquí también estamos viendo un doble cumplimiento. Uno en la tierra, o sea, el milagro que acababa de suceder frente de sus ojos, pero también, y lo más hermoso, uno celestial. El hombre acababa de ser sanado, levantó su camilla, caminó, anduvo y también recibió el perdón por sus pecados. Él fue perdonado por Dios mismo, el Mesías mismo. Nosotros acá vemos el cumplimiento terrenal de Cristo de las palabras que estamos viendo citando a Isaías, pero también estamos viendo las implicaciones celestiales que tienen, que era el perdón de los pecados. Porque Cristo, más que milagros terrenales, Él tenía como enfoque libertar y perdonar a hombres esclavizados por el pecado mismo. Él quería que lo vieran como el Mesías prometido. Cristo obrando, cumpliendo las funciones del Mesías, lleno de gracia, lleno de verdad, del Espíritu Santo, del respaldo del Padre, y Cristo mismo como Dios, caminando, sanando, perdonando pecados, llamando hombres y mujeres a arrepentirse y que vinieran a Él para encontrar perdón y salvación. Cristo vivía, o su vida activa consistía en ir cumpliendo lo que acabamos de leer en en Lucas capítulo 4, versículos 18 al 19. Su vida consistía en día a día cumplir con estas palabras. También vemos la recuperación de la vista a los ciegos. Nuevamente sabemos que Cristo hizo milagros donde Él dio vista a los ciegos. Personas que quizás habían nacido con este defecto o incluso personas con las cuales Él se encontró durante su vida, que no podían ver, que eran ciegos. Él hizo el milagro en donde le dio la vista a los ciegos. Nosotros al leer los evangelios vemos esos relatos. Es más, este milagro tiene una implicación bastante importante porque es justamente uno de los milagros mesiánicos que confirmaban su deidad. En otras palabras, solamente el Mesías era capaz de dar vista a los ciegos. Cristo, haciéndolo, daba testimonio de que Él era el Mesías, el gran yo soy, encarnado. En el Evangelio de Juan vemos un relato justamente en el capítulo 9. Capítulo 9 relata un acontecimiento de un hombre ciego de nacimiento justamente, a quien Jesús le dio la vista. Al hacer este milagro, en el capítulo 9 nosotros vemos que al hacer este milagro los fariseos comienzan a interrogar a este hombre. Ellos querían saber quién había hecho este milagro. El hombre ciego les insiste a los fariseos que él no conocía a Jesús. Jesús se había presentado, lo había sanado, él había podido, o mejor dicho, empezar a ver, o sea, tenía su visión, pero no conocía de una manera personal a Cristo. Él simplemente sabía que era un hombre que lo había sanado. Él sabía que era un hombre quizás más allá de un hombre común y corriente. El hombre incluso le dice que aunque él no conocía a Jesús, él sabía que era un hombre de Dios, porque nadie podría obrar estos milagros si Dios no estuviese con él. Él siguió insistiendo en su punto,
Los fariseos no quisieron escuchar más y él fue echado de la presencia de los fariseos. Pero lo hermoso de esto es que cuando él es echado de la presencia de los fariseos, él se encuentra nuevamente con Jesús y tuvo un intercambio hermoso de palabras que me gustaría que podamos leer. En Juan 9, versículos 35 al 38. Juan 9, 35 al 38. Aquí Jesús oyó decir que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él le respondió, hablando del hombre ciego, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, pues tú lo has visto, y el que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo, creo, Señor, y lo adoró. Y Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para los que no vean, vean, y para los que ven se vuelvan ciegos. Versículo 39. Este hermoso relato, este hermoso intercambio de palabras entre este hombre y Cristo mismo, presentándose como el Salvador, el Mesías, cumpliendo, sí, milagros en la tierra, el poder ver, que era un beneficio, pero presentándose como la solución al problema más grande y verdadero que este hombre tenía, que era su pecado. Porque Cristo buscaba más que simplemente recobrarle la vista a hombres pecadores. Él quería abrir sus ojos espirituales para que contemplaran al Mesías encarnado. Hermanos, es la misma realidad de hoy. Cristo quiere abrir los ojos espirituales de hombres pecadores para que, igual que el hombre ciego del cual acabamos de leer en este pasaje, también puedan decir, creo, Señor, creo que tú eres el Mesías. Lucas sigue relatando las palabras de Cristo cuando dice para poner en libertad a los oprimidos. También vemos esta realidad cumplida en el ministerio terrenal de Cristo, como vimos recién. Él curó a los enfermos, expulsó demonios, perdonó pecados. Fue un ministerio aquí en la tierra. Pero también existe una implicación más profunda, porque aquí, en este pasaje, en estas palabras de Cristo, para libertad, la palabra aphesis, perdón, vuelve a ser utilizada. En otras palabras, Cristo está diciendo que Él ha venido a dar perdón, libertad, perdón a los oprimidos. ¿Pero de qué opresión está hablando? Hermanos, habla de la opresión del pecado. Es por esto justamente el uso de la palabra perdón. Si hay perdón es porque hubo pecado, aphesis. Porque eso es justamente lo que hace el pecado. Tiene a la persona oprimida. Pero Cristo mismo es quien tiene el poder de romper esta opresión y libertar a la persona del poder y del dominio del pecado. Esta opresión, este peso que el pecado causa en la persona. Y esto es justamente lo que Jesús dice en Mateo 11, versículo 28, estas hermosas palabras que Cristo dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les haré descansar. Los fariseos en esta época habían puesto una carga demasiada pesada sobre el pueblo, una que demandaba un perfecto cumplimiento de la ley. Pero ellos, el pueblo, incapaces de cumplir con sus estatutos, más ser confrontados por su mismo pecado, se habían forzados a cargar un yugo espiritual demasiado pesado. Se veían incapaces de poder llegar a Dios. Yo creo que no estamos muy lejos el día de hoy, en siglo XXI, a la audiencia o a los hombres y mujeres que escucharon estas palabras por primera vez, porque esto sigue siendo una realidad entre nosotros. Igual que las primeras personas, estas personas a quien Cristo le hablaba, hoy siguen habiendo personas que piensan poder también llegar a Dios fuera de Cristo, que con sus obras pueden ser salvos y viven bajo este constante peso de no poder ser suficientemente buenos para llegar a Dios. Pero la invitación de Cristo sigue siendo la misma, la de acudir a Él para encontrar perdón. El pastor John MacArthur dice sobre este pasaje, una de las cosas que hace el Mesías es venir a la persona que está abrumada y oprimida
¿Y qué es esa opresión? Es el pecado. Es el pecado. Es la carga del pecado, la pesada carga del pecado y el peso de la ley. Pero qué hermosas palabras las que Cristo dice después de decir lo que acabamos de leer de esa invitación a venir a Él. Mateo 11, acabamos de leer versículo 28, pero si leemos el 29 y el 30, Cristo dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Cristo vino para poner en libertad, para perdonar a los oprimidos. Y como última implicación, para proclamar el año favorable del Señor. Aquí Jesús está citando Isaías 61, versículo 2. Y él tiene en mente el trasfondo del año de jubileo en observación a estas palabras que él dice. El año de jubileo se encuentra en Levíticos 25, no hace falta ir a este pasaje, pero sí me gustaría dar un poco de contexto para que sepamos bien de qué consistía el año de jubileo. Este año para Israel consistía en que cada 50 años toda persona era liberada de sus deudas, todos los prisioneros y cautivos eran liberados, los esclavos soltados, las deudas eran perdonadas, las propiedades eran devueltas a sus propietarios originales y todo el trabajo cesaba por un año y los que estaban forzados a cumplir contratos laborales eran liberados. El año de jubileo era una imagen de esa libertad perfecta que Cristo iba a venir a traer. Es por eso que Él dice, para proclamar el año favorable del Señor. El año de jubileo presenta una hermosa figura de lo que Cristo iba a hacer a perfección. Jesús vino a proclamar el año favorable del Señor. Él se presenta como el año, el jubileo perfecto, encarnado, que viene a traer no solamente después de 50 años libertad o tranquilidad terrenal, sino libertad espiritual del dominio del pecado. Citando nuevamente al pastor John MacArthur, dice, lo que Jesús esencialmente les está diciendo es, yo soy el cumplimiento de estas profecías y el año favorable del Señor es ahora, versículo 19. El año favorable del Señor es la era de la salvación, la era de la redención. Simplemente está diciendo que el Mesías prometido está aquí, la salvación ha llegado, ya no es futuro, ya no es algo que esperas, está aquí, es ahora. Yo que estoy delante de ustedes, soy su Salvador y Mesías. Yo soy el cumplimiento de estas profecías. Cristo es el cumplimiento de todo lo que este pasaje está diciendo. Pero también hay algo importante, porque Isaías 61:2 no terminaba con el año favorable del Señor. Jesús omite la segunda parte de este versículo que dice, y del día de venganza de nuestro Dios. Para que tengamos un contexto, el pasaje decía, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios. Pero Jesús omite y el día de venganza de nuestro Dios. Esto aludía al propósito específico de su primer venida a la tierra. Y esto es porque en su primer venida, Cristo vino a traer esperanza a hombres perdidos y esclavizados por el pecado. Pero en su segunda venida, Cristo traerá el día de venganza, porque la demostración de su ira espera su segunda venida. Versículo 20. Al proclamar estas palabras, ahora, antes de leer este versículo, al tener todo este contexto de lo que estamos viendo, uno incluso podría imaginarse las caras de las personas, de los hombres que estaban no solamente escuchando las palabras del Señor, bueno, y también el versículo o el texto mismo dice que se quedaron las miradas fijas en Él. Y yo antes solía sorprenderme en el sentido de decir, pero ¿por qué las miradas fijas en Él? Pero hermanos, si nosotros
vemos este pasaje en luz de lo que vimos al principio, de cómo Juan el Bautista testificaba de una etapa temprana del ministerio de Cristo, proclamando que Él era el Cordero de Dios, quien iba a quitar el pecado del mundo. Vemos cómo Él estaba testificando incluso de su deidad, de su atributo eterno. Vemos el relato de su bautismo, cómo desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Se escucha la voz del Padre testificando a favor de su Hijo. Cristo, lleno de este poder para comenzar su ministerio, estaba lleno de poder. Y es por esto que llegamos al versículo 20, teniendo todo este contexto en mente, que dice, al proclamar estas palabras, o sea, Jesús, al haber leído estas palabras, cierra las Escrituras, se sienta y dice, todas las miradas puestas en Él, Cristo lleno del Espíritu Santo, lleno del poder del Padre, lleno de su propia deidad como Dios, dice, hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Esas palabras poderosas de nuestro Señor, de haber sido testigos, de verle, escucharle, pero no haber querido creer en Él. Que Dios nos salve a nosotros de ese pecado, de ver la hermosura de Cristo y no vivir conforme a sus estatutos y en respuesta de su amor. Ahora nosotros sabemos que el ministerio de Cristo no termina con estas palabras. Los evangelios mismos son el testimonio de que Cristo cumplió a perfección lo que acabamos de leer. Cristo se encarnó, cumplió con la obra por la cual vino a la tierra, resucitó, ascendió al Padre y ahora nosotros esperamos que Él vuelva y reine con poder. Y hermanos, gloria a Dios por Cristo, porque es a través de su obra consumada, a la luz de este pasaje, su vida, su muerte y su resurrección, Jesús, Él es capaz de perdonar al pecador, libertar a los cautivos y darle esperanza a los oprimidos. Nuestro deber consiste en ser fiel a este mensaje, a proclamar el Evangelio y vivir como hombres y mujeres libres en Cristo y firmes en sus verdades. Oramos. Señor, gracias por este pasaje hermoso que hemos visto. Señor, gracias por la hermosura de Cristo. Señor, gracias por la vida perfecta de Cristo, por su obra consumada en la cruz, su resurrección entre los muertos. Señor, tú avalando la obra salvífica de Él, que lo levantaste de entre los muertos. Y así, Señor, como el sumo sacerdote salía del lugar santísimo después de tú haber aceptado los sacrificios, Jesús mismo también como sumo sacerdote eterno y perfecto salió de entre la tumba de los muertos, atestando a favor, Señor, de ti y de su obra salvífica por los suyos. Señor, ayúdanos a vivir conforme a tus mandamientos, conforme, Señor, a esa libertad perfecta que Cristo nos ha dado, a esa libertad del pecado, a venir a Él, Señor, para encontrar descanso, a dejar nuestras cargas sobre Él y vivir en la promesa de Cristo que Él ha dicho que nos hará descansar, en ese reposo eterno, hasta que un día estemos en tu presencia. Señor, te pido por la segunda hora, usa, Señor, también este tiempo para entrar en un sentido más práctico a tu palabra, como esto, Señor, nos manda a vivir lo que hemos escuchado, lo que hemos aprendido, y de hacerlo, Señor, siempre, como dice tu palabra, abundando en buenas obras para tu gloria y tu honra en todo momento. Gracias por esta noche, Señor, que es en el nombre de tu Hijo Jesús que te damos la honra y la gloria solamente a ti, Señor. Gracias. Amén y amén, Señor. Amén. Pasamos a la segunda hora.